Y aquí estamos de nuevo en nuestra programación de lo que es Facebook Live. Esta vez, el viernes pasado, nos dedicamos a hablar sobre el 32 viaje apostólico del pontífice en Tailandia. Sabemos que el Papa estuvo en Tailandia y después en Japón. Nos faltaba saber qué pasaba después en Japón y bueno, hoy estamos ya hablando con nuestro invitado. Él es nuestro director editorial, él es Andrea Tornielli, que como cada viaje pontificio, cada viaje apostólico que realiza el Papa, él está en el avión papal. Andrea, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? Bien, bien. Cansado, pero bien. Sí, fueron bastantes horas y sobre todo la diferencia horaria, un poco cansado todo el viaje, Sí, pero sí. muy intenso. Intensísimo, con un programa muy intenso y sorprendió otra vez la energía que el Papa ha tenido y cómo ha podido completar su programa, que era un programa muy intenso, sobre todo el domingo. Sí, todo el mundo estábamos esperando el encuentro que el pontífice iba a tener, donde iba a abordar las dos temáticas en Nagasaki y en Hiroshima. Y bueno, tú nos podrías hablar un poco para lo que ha sido esa intensidad, porque una cosa es decirlo por medio de las televisiones, pero vivirlo ahí. Cuéntanos tu testimonio. Creo que hemos participado verdaderamente en un acontecimiento histórico porque estar antes en Nagasaki con muchísima lluvia, hablando sobre el tema de los armamentos nucleares y después en Hiroshima con una apelación, un llamado a la paz, fue un mensaje muy fuerte, no solo por lo que el Papa dijo, pero también por cómo lo dijo y porque en Hiroshima era ya tarde, entonces estaban los sobrevividos al desastre y también estaban los líderes de diferentes religiones y fue un mensaje muy fuerte porque, como sabemos, el Papa no solo condenó como inmoral el uso de las armas nucleares, pero también condenó al mismo tiempo como inmoral la posesión de las armas nucleares. Es decir, la vieja antigua teoría de la deterrencia, que es decir, es una amenaza, entonces mi fuerza es que yo tengo las armas nucleares, entonces tú tienes que respetar. Esta es la fuerza de la deterrencia. Pero el Papa explicó muy bien, como ya había dicho hace 2 años, en el 2017, aquí en Vaticano, que también la posesión tiene que ser condenada, porque hay el riesgo que una persona eh, pueda llegar a ser loca y a cometer una locura, o también hay el riesgo de un accidente. Entonces es un gran riesgo por el mundo. Y quería añadir que el Papa no simplemente fue el discurso del Papa un discurso sobre teología moral, yo creo que fue profético y al mismo tiempo con una gran sabiduría frente a la realidad de la política internacional. Así es porque sabemos que aún existen muchísimos países que tienen en su poseso diferentes armas nucleares. Y bueno, y Japón tuvo hace poco un triple desastre del cual el pontífice se encontró también con las víctimas de ese triple desastre, todo por un terremoto que provocó el tsunami y después el problema en la central nuclear. ¿Nos puedes hablar de este Sí, discurso? y el Papa encontró también los sobrevividos a este triple desastre que tienen un problema porque tal vez son como rechazados de otra persona en la sociedad, tienen unos problemas y se ve, él respondió a sus preguntas, abrazó a estas personas, fue un encuentro muy conmovedor, creo, y bueno, el Papa explicó muy bien cómo también en la entrevista en el avión de regreso, que él tiene su duda también sobre el utilizar la energía nuclear. Es claro, porque él dice que antes de utilizarla sería necesario tener verdaderamente seguridad de que no va a pasar las cosas que han pasado, porque hemos tenido este triple desastre de Fukushima en el 2011, recordamos lo que pasó en Ucrania, en Chernobyl, y hay cada 10 años que algo va a pasar, y entonces también
sobre el tema de cuidar la naturaleza, el medio ambiente, es necesario ponerse, sí, está bien esta energía, pero si tenemos verdaderamente la total seguridad que no van a pasar estas cosas. El problema de las armas nucleares es un problema que sabemos que comenzó desde el 45 con la bomba atómica. Desde entonces los papas han estado haciendo llamamientos de diferentes maneras. ¿Cómo sientes que la realidad del mundo actual y la realidad de antes? Porque antes habían dos enemigos visibles, que eran Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética. Y ahora están todo el mundo, casi bastantes países tienen en su poseso las armas nucleares. Eso es grave. Este es un punto muy importante porque no podemos juzgar la realidad de hoy con las categorías de antes. Antes, en la Guerra Fría, había dos bloques, entonces también la doctrina de la deterencia, ambos tenían armamentos nucleares. Ahora la situación es muy diferente porque hay también realidades, entidades que no son estatales, que tienen armas atómicas o pueden llegar a tenerla. Es un mundo completamente diferente. Y estamos hace unos años llegando, y ya hemos llegado a una nueva guerra fría en la relación entre Rusia y Europa, Rusia y Estados Unidos, hay China, hay el Irán con sus experimentos, todo el tema de la Corea del Norte. Entonces, es un mundo donde ya se vive la que el Papa llama la Tercera Guerra Mundial en pedazos, que son siempre más grandes, pero también donde unos científicos dicen estamos llegando a la catástrofe nuclear por las armas que están y que en el mundo están. Y otro señal que es muy feo es el hecho de que países y potencias ya no aceptan más los acuerdos sobre el desarme nuclear. Entonces, este llamamiento que el Papa hizo desde Hiroshima fue muy fuerte y, como decía antes, que hace una imagen muy, muy fiel a la realidad, de nuestra realidad internacional. Entonces sería un gravísimo error catalogar esta palabra del Papa como, qué sé yo, un sueño, algo sí, simplemente religioso, de un hombre que no sabe lo que está pasando, sino que necesita un gran movimiento popular de los pueblos, porque es una decisión que tenemos que tomar para nuestra sobrevivencia, por la sobrevivencia de nuestro mundo. Así es, y tiene que caminar de la mano incluso con lo que es la protección de nuestra casa común. El Papa en Japón se dedicó al tema de la protección de la vida y se encontró también con los jóvenes, y al encontrarse con los jóvenes, como tú mismo lo habías dicho, en uno de estos discursos tuvo momentos muy importantes. Se encontró con un chico en lo del triple desastre, tenía 8 años cuando ocurrió el desastre y ahora de 16. Pero también hubo un encuentro con los jóvenes donde el Papa tuvo oportunidad de hablar con algunos chicos que sufrieron bullying. Y ahí él tocó el tema de la sociedad japonesa, una sociedad, por supuesto, muy desarrollada, pero que ha perdido un poco la humanidad, digamos, el calor humano entre ellos. Y eso es algo que escondidamente yo creo que lo necesitan los japoneses. Y el Papa fue claro y directo con cada uno de estos testimonios que él recibió. ¿Sientes que estas palabras que él sacudió a los jóvenes, pero también a los del triple desastre, han dado un giro y que Japón escuche al Papa y que a lo mejor la sociedad comience a dar una vuelta así, siempre desarrollada, pero también buscando ese calor humano que es tan necesario? Yo creo que esas visitas, esos viajes siempre tienen consecuencias que son positivas. No podemos saber lo que va a pasar, pero estas palabras y cómo el Papa la ha dicho han, por seguro, han influenciado a estos jóvenes sobre el tema. Porque, por ejemplo, el tema del bullying es el tema de la violencia. Es muy interesante porque es un tema que está estrictamente ligado a lo que hemos dicho sobre las armas nucleares, porque es la misma. El Papa explicó que lo que practica el bullying, lo que es violento en contra de otros, porque es verdaderamente el verdadero débil que tiene que
imponerse y protegerse con esta violencia. Y lo mismo podemos decirlo también sobre el tema de las armas en el mundo. Pero claro, la sociedad japonesa tiene muchos de estos problemas que tú dijiste, y creo que la cara del Papa con esta humanidad y cómo él va a decir cosas que son con mucho cariño, con ternura se puede decir. Yo creo que unas consecuencias la podrán haber, y sobre todo que pueda crecer una generación de jóvenes con un fuerte compromiso para la paz, en contra de la violencia y con la construcción de una sociedad que sea más justa y más humana. Sí, hubo un momento, y yo hice una crónica, la transmisión de cuando el pontífice se encontró con los chicos de la Universidad Sofía, y a un cierto punto, digamos que rompió el protocolo y le preguntó al provincial si podía acercarse a los jóvenes porque no era previsto, se tenía que ir directamente. Y se pudo ver el desarme, digamos, emocional que sintieron muchos jóvenes, y se le acercaron, hicieron selfies y sacaron eso que es la juventud de todo el mundo, y que no tenemos que estar estructurados, como él dijo, como zombies y como máquinas. Así es que creo que, como dices tú, va a dar mucho, y van a recibir mucho la sociedad. Pero también el Papa no solamente habló de las armas nucleares, le dedicó un día entero a los jesuitas. Estuvo en la Universidad Sofía, que es la Universidad de la Compañía de Jesús, como les estábamos diciendo ahora, pero él también en Nagasaki habló sobre 26 mártires y sobre el papel de los primeros misioneros jesuitas que llegaron a estos países, y cómo Nagasaki sufrió enormemente la persecución cristiana, y de qué manera los cristianos continuaron con su fervor religioso. ¿Qué pudieron ustedes apreciar en esta parte del Sí, fue viaje? muy lindo el encuentro, la misa celebrada en Nagasaki, gracias a Dios que separó la lluvia y ha aparecido el sol, y fue muy linda y muy conmovedora también, porque antes de la celebración de la misa le mostraron al Papa unas cosas en la, en la- en el palacio, en la casa del arzobispo, estaban unas cosas de museo, como estaba un viejo rosario y una estatua que después le han dado el día después desde la Sophia University, le regalaron al Papa, que son estatuas budistas de una divinidades budistas, pero que los cristianos la usaban en secreto para rezar a la Virgen. Entonces no creaba ningún problema al exterior porque eran estatuas de la religión budista, pero en realidad ellos veían en esta figura femenina que tenía un icono, la Virgen María, y la rezaban. Y fue un ejemplo muy interesante, por una parte, porque se ve el genio del cristianismo, que es la capacidad de inculturar la fe y de cristianizar símbolos son de otras culturas y otras religiones totalmente diferentes. Y por otra parte se ve el sufrimiento, lo que han sufrido estos mártires, porque el Papa recordó también en la entrevista en el avión que le mostraron una tarjeta de madera donde estaba, decía, si tú vas a denunciar a un cristiano, te pagamos tantos, y si denuncia a un curas, tantos. Entonces, la fe cristiana sobrevivió con el testimonio de los catequistas y de los laicos y misioneros heroicos que fueron allí, y se explicó, se vivió este sufrimiento de los mártires, y al mismo tiempo, siempre cuando hay verdadero martirio, siempre con una cara de, se puede decir, en el sufrimiento también de alegría para la belleza de la fe. No era una atmósfera cupa, no sé cómo se dice, Oscura. oscura, o con un sentimiento de venganza, no, simplemente se ve lo que ha pasado, y también se ve que desde la sangre de los mártires van a florecer nuevos cristianos. Esta es la prueba. Sí, y además el Papa mencionó que los nuevos mártires de este siglo, que no, la persecución continúa,
Pero también, como dices tú, en cada mártir se refuerza aún más lo que es el cristianismo. Ya para concluir, ¿qué sientes que te ha dejado a ti, a Andrea, este viaje, de los tantos que has hecho, pero sobre todo este viaje en Tailandia, en Japón? ¿Qué es la parte que más te tocó, te impresionó? Me impresionó sobre todo en Tailandia la actitud acogedora, la hospitalidad que es típicamente oriental, de cómo te acogen, te quieren, que es típicamente oriental, pero también la fe vivida de una manera muy... en Tailandia me llamó mucho la atención el hecho de que el patriarca budista le agradeció al Papa porque la Iglesia Católica en Tailandia se presentó como alguien que quiere ayudar, no imponer su fe o conquistar. Y este es muy lindo, como muy un Ujú. gran testimonio, y yo creo. Y también en Japón, claro, el tema principal fue estas palabras sobre las armas, entonces en todo el mundo, pero también como se ve como estas semillas que los misioneros con dificultad, porque es una dificultad cultural, de diferencias de lenguas, eh, pero cómo va a generar comunidades que pueden transmitir la fe. Bien, así ha sido lo que este maravilloso viaje, ha sido un viaje muy importante en el ámbito, por supuesto, de la evangelización, en el ámbito lo que es los misioneros, la labor que ellos hacen, pero también una sacudida al mundo para decir basta a las armas nucleares, que es el momento de construir la paz, de ser solidarios unos con otros y además de eliminar la cultura del descarte, de considerar una vez más a los jóvenes, a los ancianos, a los más débiles y juntos poder construir una sociedad mejor. Andrea, gracias por haber estado con nosotros, haber Gracias a ti. compartido estos detalles muy importantes que solo estando tú allá nos los podías transmitir a todos. Gracias de nuevo. Gracias. Nosotros al próximo viernes abordaremos lo que es un poco iniciando el mes ya de diciembre, tocaremos el día de que se celebra la Virgen de la Inmaculada, un poco de la devoción cristiana, también un poco sobre las vocaciones. Sigan con nosotros cada viernes Facebook Live. Hasta la próxima.